Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que viene directamente del trono de la gracia, inunde sus corazones y hogares en esta hora, trayendo consuelo al alma afligida y esperanza al espíritu cansado. Reciban gozo, reciban alegría, reciban la certeza inquebrantable de que nuestro Dios es un Dios de poder, un Dios que se preocupa por nosotros en cada detalle de nuestra existencia y que está siempre dispuesto a extender su mano poderosa en nuestro favor, aun cuando las circunstancias parezcan decir lo contrario. Que en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, donde quiera que estén, sintonizados con este mensaje, la presencia gloriosa y palpable del Espíritu Santo los envuelva como un manto protector, los fortalezca con un vigor celestial y los prepare para un día verdaderamente increíble. Un día donde las maravillas del Señor se manifestarán de forma tan clara y evidente que no habrá espacio para dudas. Un día de testimonios y de glorificación a su santo nombre. He orado incesantemente, intercediendo ante el Padre, para que cada uno de ustedes pueda estar bien, no solo físicamente, libre de dolores y enfermedades, sino integralmente, en espíritu, alma y cuerpo, disfrutando de la plenitud de la vida que Cristo conquistó por nosotros en la cruz. Que puedan sumergirse profundamente, como un buzo experimentado que busca perlas preciosas, en las verdades eternas de la palabra de Dios, pues es en ella donde encontramos el sustento para nuestra alma hambrienta, la dirección clara para nuestros pasos inciertos y las promesas inmutables que nos capacitan para vivir una vida de victoria, no una vida exenta de luchas, sino una vida donde, incluso en medio de las batallas, la victoria ya nos ha sido garantizada. Dios, en su infinita misericordia y amor insondable, hará algo especial, algo único y personalizado para cada uno de ustedes, para que puedan caminar de gloria en gloria, de fe en fe, experimentando el avance y el crecimiento que Él meticulosamente planeó para su jornada desde antes de la fundación del mundo. Preparen su corazón, abran su entendimiento, pues el Señor desea hablarnos, traer revelación y unción fresca para nuestras vidas. Este es un momento de encuentro, un momento de transformación. Observemos con atención y reverencia la poderosa escritura que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 20. La palabra del Señor, viva y eficaz, nos dice así: Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¡Qué declaración tremenda! ¡Qué afirmación de autoridad absoluta de nuestro Señor Jesucristo! Él no solo afirma su soberanía incuestionable sobre las huestes malignas, sobre todo principado y potestad, sino que también revela un principio fundamental sobre la manifestación tangible del reino de Dios entre nosotros, aquí y ahora. El dedo de Dios, esa expresión tan significativa, simboliza la intervención directa, el poder preciso, quirúrgico y personal del Altísimo en acción. No es una fuerza vaga o impersonal, una energía cósmica, sino la propia firma divina, el toque específico de Dios operando para desmantelar las obras de las tinieblas, para romper cadenas y liberar a los cautivos. Yo te pregunto, amado hermano, amada hermana, con toda sinceridad, ¿tienes real conciencia del poder que reside en un simple gesto de fe, en un señalar profético realizado bajo la unción desbordante del Espíritu Santo? ¿Sabías que, cuando estamos alineados con la voluntad divina, cuando nuestros corazones están purificados y nuestras vidas consagradas, y cuando estamos revestidos de la autoridad que Cristo nos concedió como sus embajadores, con un simple señalar, con la dirección de tu fe enfocada e inquebrantable, espíritus inmundos pueden ser compelidos a retroceder, a huir en desorden?
Esto no es sobre nuestra propia fuerza o capacidad, sino sobre aquel que opera a través de nosotros, el león de la tribu de Judá, el Todopoderoso. Cuando el reino de Dios llega a un lugar, a una vida, a una familia, a una situación que parecía irremediablemente perdida, las tinieblas no pueden prevalecer, pues la luz ha invadido y disipado toda oscuridad. La presencia del reino implica luz que ciega al enemigo, liberación que rompe grilletes, restauración que trae de vuelta lo que fue robado. Y esa llegada se evidencia, se hace manifiesta, cuando el poder de Dios, simbolizado aquí por su dedo, entra en escena para confrontar, para desafiar y para expulsar todo aquello que se opone a su soberanía y a su propósito de amor y redención para la humanidad. Esta verdad se volverá cada vez más poderosa e interesante en los próximos momentos a medida que desentrañamos más sobre esta dinámica espiritual, sobre las estrategias del reino y las armas de nuestra milicia. Es por esta razón fundamental, por causa de esa autoridad intrínseca que nos es conferida no por mérito propio, sino a través de la obra consumada de Cristo en la cruz y por la operación continua y poderosa del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros, que cuando tú, como hijo o hija de Dios, un heredero de las promesas, lleno de su presencia transformadora, señalas con fe cuando diriges la palabra de Dios como una espada afilada de dos filos, capaz de discernir las coyunturas y los tuétanos, los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay un impacto real e inmediato en el mundo espiritual. Algunas personas, incluso en el ámbito natural, se sienten incómodas o hasta amenazadas cuando alguien les señala con el dedo, pues ese gesto puede cargar un simbolismo de acusación, de confrontación o de una dirección incisiva. Imagina entonces en el reino espiritual, cuando ese mismo gesto está cargado no de intención humana, sino de autoridad divina, de una fe que mueve montañas. Al mirar atentamente las Sagradas Escrituras, encontramos diversas formas, variadas, estrategias, mediante las cuales el Señor expone y confronta a los espíritus inmundos, especialmente a aquellos que, con astucia, intentan operar de manera oculta, disfrazada, infiltrándose sigilosamente en pensamientos, emociones y relaciones. Una de las tácticas más eficaces en la ministración de liberación, cuando estamos ante alguien que está sufriendo bajo opresión demoníaca, es precisamente usar esa autoridad dirigida, ese señalar profético, que es una manifestación de la fe que comanda y de la certeza del poder de Dios. Presta mucha atención, amado hermano, porque quizás hoy vas a escuchar cosas que nunca antes habías oído. Revelaciones que pueden transformar radicalmente tu manera de enfrentar las batallas espirituales, equipándote con nuevas herramientas y una nueva perspectiva. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de observar ministerios de liberación donde el ministro, el siervo de Dios, ni siquiera levanta la voz de forma estrepitosa, donde no hay gritos exagerados de «¡Fuera, demonio!»? En lugar de eso, simplemente con el dedo señalan con convicción para que el espíritu inmundo se retire, apuntando hacia atrás, hacia afuera de la persona, como indicando la puerta de salida de esa vida. Hay muchas formas de operar en el poder del espíritu, y no todas involucran manifestaciones externas ruidosas. Jesús, nuestro mayor ejemplo y maestro, no siempre hablaba o gritaba para expulsar demonios. En ciertas ocasiones, sí, reprendía con vehemencia y autoridad incuestionable, pero en otras, su poder se manifestaba de maneras más sutiles a través de un toque, de una palabra suave, pero igualmente eficaces y definitivas. Él mismo está diciendo aquí, en Lucas 11:20, «Yo expulso espíritus por el dedo de Dios». Esto nos muestra que, a veces, no es necesario un gran alarde, un espectáculo, sino una fe concentrada,
una certeza interior de la autoridad que de Él emana y que Él nos delegó. Muchas veces, como sus discípulos, ni siquiera necesitamos decir nada audiblemente, solo levantar el dedo en fe, en el Espíritu, y dirigir la orden para que el enemigo se retire, indicando con convicción hacia dónde debe ir, pues ya no tiene derecho legal de permanecer. Recuerdo una experiencia personal de la infancia, algo que ilustra este principio de forma simple, pero clara. Mi padrastro, en momentos de corrección, cuando yo estaba actuando de manera inadecuada, no necesitaba recurrir a largos discursos o gritos. Muchas veces él simplemente levantaba el dedo índice y señalaba con firmeza hacia mi habitación o hacia el lugar donde debía ir para reflexionar sobre mi comportamiento. Y aun sin que él dijera una sola palabra, yo entendía perfectamente el mensaje, la autoridad y la seriedad detrás de ese gesto. Era una orden silenciosa, pero cargada de significado. Dios, en su sabiduría infinita, frecuentemente usa las cosas naturales, las experiencias de nuestra vida cotidiana, para explicarnos las realidades celestiales y los misterios espirituales. Y así como en la tierra comprendemos el lenguaje de los gestos, de las señales, de las expresiones faciales, de la misma manera, en el mundo espiritual existe un lenguaje de señales, una dinámica de autoridad que trasciende las palabras audibles, que opera a nivel de la fe y del poder del Espíritu. No quiero que pierdas ciertas verdades preciosas que el Señor tiene para nosotros. En esta madrugada o en este momento de búsqueda y entrega que estás viviendo, vamos a liberar una palabra poderosa, una palabra rema sobre tu vida, capaz de romper cadenas y abrir puertas. Quiero hablar específicamente, con un poco más de detalle, sobre aquellos espíritus inmundos que son casi indetectables, aquellos que operan en las sombras, de forma sutil, como parásitos espirituales, minando la fuerza, la alegría y la fe de los creyentes. Presta atención, pues esta es un área crucial de nuestra senda cristiana, un área donde muchos son afligidos sin siquiera percibir el origen de sus problemas. Los espíritus más peligrosos, amados, muchas veces, no son aquellos que se manifiestan de forma obvia y estrepitosa, con gritos y contorsiones. Cuando son obvios, la batalla está declarada y sabemos cómo tratar, cómo confrontar directamente con las armas de nuestra fe. Cuando leemos la Biblia, percibimos que el enemigo, el adversario de nuestras almas, busca a toda costa operar ocultamente, disfrazar sus acciones, vestirse como ángel de luz para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Él se esconde. Intenta camuflarse en nuestros propios pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros hábitos, en nuestras debilidades. Y es aquí, en esta arena de la sutileza y del engaño, donde entra la importancia vital, la necesidad absoluta de estar llenos de Dios, llenos de su Espíritu Santo, para tener un discernimiento espiritual aguzado, para poder identificar las artimañas del maligno. Solo una persona verdaderamente llena de Dios, guiada por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, puede ser usada para liberar a alguien que, a veces, ni siquiera sabía que estaba oprimida por uno de esos espíritus sutiles, indetectables a una mirada superficial. Hay personas, amados hermanos y hermanas, que aunque frecuentan la iglesia con asiduidad, que aman a Dios sinceramente con sus corazones, que buscan vivir una vida de rectitud, son atormentadas de vez en cuando por influencias malignas que no comprenden, que no logran identificar su origen. Leemos en la Biblia, en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, sobre el hombre que trajo a su hijo a Jesús, diciendo que de vez en cuando un espíritu mudo y sordo lo acometía, lo atormentaba, arrojándolo al fuego o al agua, intentando destruirlo.
Era una opresión intermitente, cíclica, pero terriblemente real y destructiva. Quizás ores por alguien que enfrenta luchas similares, reprendas al chupacabras espiritual, al ente, pero nada parece suceder. La situación no cambia. ¿Por qué? Porque, como en el caso del joven lunático, el espíritu puede no estar constantemente manifiesto allí de forma visible, sino que opera en ciclos, aprovechando momentos de debilidad o de forma velada, influenciando pensamientos y emociones. Muchas personas pueden estar siendo atormentadas y no saber o no admitir que ese tormento, ya sea una tristeza profunda y persistente, una ansiedad paralizante, una adicción que no pueden abandonar, un patrón de fracaso repetitivo, es causado por un espíritu inmundo. Debemos entender, como mencioné anteriormente, que existen espíritus que son casi indetectables a primera vista, y te mostraré por qué esta dificultad. No importa cuán desarrollado esté tu don de discernimiento de espíritus, algunos de estos seres son maestros en ocultarse, en disfrazarse. ¿Sabes por qué cuesta tanto detectarlos en ciertas situaciones? Porque no se esconden necesariamente donde otros espíritus más obvios se esconden, como en manifestaciones físicas violentas. Se infiltran en áreas más sutiles de nuestra alma, en patrones de pensamiento negativos y destructivos, en emociones no resueltas como amargura, resentimiento, miedo, en hábitos pecaminosos que se han convertido en fortalezas. Y te mostraré, con la gracia de Dios, cómo operan, para que puedas identificarlos y resistirlos. Es crucial que compartas este mensaje con el pueblo de Dios, con tus hermanos en la fe, para que muchos sean alertados, edificados y finalmente liberados. Levanta tu dedo de fe ahí donde estás, en un gesto de apropiación, y dile a Dios que deseas que esta palabra transformadora ministre profundamente a tu vida, para que se extienda y traiga luz a las áreas ocultas, rompiendo todo yugo. Enseñaremos, por el Espíritu, cómo detectar lo que aparentemente es indetectable. El enemigo, nuestro adversario, una de sus características principales es su inteligencia astuta, su capacidad de engañar. Tiene milenios de experiencia observando a la humanidad. Ha evolucionado en sus tácticas, ha aprendido a adaptarse para intentar esconderse de los ojos de los ungidos de Dios. Ahora, es importante hacer una distinción crucial. No pienses que todo tormento, toda aflicción, toda dificultad que enfrentamos proviene directamente del enemigo. Y sé que esto puede sonar nuevo o incluso controversial para algunos, pues estamos frecuentemente acostumbrados a escuchar que Dios es exclusivamente amor y bondad, y Él lo es. Dios es amor en su esencia más pura. Pero la palabra de Dios, en su totalidad, también nos muestra su soberanía absoluta y sus acciones de formas complejas, que no siempre encajan en nuestras pequeñas cajas teológicas simplistas. Mira lo que dice el libro de 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 14, un texto que muchos prefieren ignorar. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Sí, escuchaste correctamente, amado, de parte de Jehová. Y para que no haya dudas, en el versículo 15, los propios siervos de Saúl, observando su condición, le dijeron: «He aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Si alguien te dijo que Dios no puede, en ninguna circunstancia, atormentar o permitir el tormento, esa persona, con todo respeto, no ha comprendido la totalidad de las Escrituras o está presentando a un Dios limitado. Dios puede, sí, en su soberanía y justicia, permitir o incluso enviar un espíritu atormentador, no para destruir por placer sádico,
pues Él no se complace en la aflicción, sino como un juicio por rebelión, o para llevar a alguien a un profundo arrepentimiento, o para cumplir sus propósitos soberanos e insondables, que buscan, en última instancia, nuestra santificación y su glorificación. Esto significa que, si estamos enfrentando problemas persistentes y tratamos de reprender el mal con nuestras propias fuerzas o con fórmulas aprendidas, la solución no siempre es solo reprender lo que Dios, por alguna razón, ha permitido, sino buscar humildemente el rostro del Señor, examinar nuestros corazones y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dios puede, por ejemplo, quitar nuestro descanso, permitir una inquietud en nuestra alma cuando no cumplimos algo que le prometimos o cuando estamos caminando en desobediencia deliberada. Recuerda el episodio del Arca del Pacto, cuando fue robada por los filisteos. Dios no descendió personalmente con ejércitos celestiales para recuperarla inmediatamente, sino que envió sus juicios, sus espíritus de aflicción, tumores y plagas sobre los filisteos, hasta que ellos, aterrorizados, decidieron devolver el arca. Cuando Dios quiere que hagas algo, cuando Él quiere tu atención, Él puede quitar tu descanso hasta que obedezcas y te alinees con su voluntad. Tormento, en este contexto de Saúl, significaba esa falta de descanso, esa profunda inquietud, esa angustia mental y emocional. Si una persona o incluso un líder no sabe interpretar estos tiempos y las diversas acciones de Dios, como en el caso de los consejeros de Saúl, quienes al menos reconocieron el origen divino del problema, podrían haberse encontrado inadvertidamente luchando contra el propio Dios, intentando aliviar un síntoma sin tratar la causa raíz de la desobediencia. Necesitamos, por lo tanto, con urgencia, buscar la sabiduría de lo alto, el discernimiento que proviene del Espíritu Santo, para saber interpretar los tiempos y las diversas acciones de Dios en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea, pues hay tormentos que, de hecho, vienen directamente de Él, como disciplina o como juicio. Y cuando el Espíritu de Dios está verdaderamente con nosotros, cuando Él tiene la primacía en nuestras vidas, experimentamos un descanso profundo, una paz que trasciende las circunstancias. Podemos confiar en Él incluso en medio de la tormenta. Por eso la presencia activa y la guía del Espíritu Santo en nosotros son tan importantes, son indispensables. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17, nos afirma de manera inequívoca: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu Santo, el Consolador, nuestro ayudador, nos trae esa libertad genuina, esa paz interior, incluso cuando las tribulaciones externas rugen a nuestro alrededor. Él nos inquieta, sí, pero para nuestro bien, para santificarnos, para moldearnos a la imagen de Cristo, para alinearnos cada vez más con la perfecta voluntad de Dios. Él nos concede discernimiento para entender cuándo una aflicción es un ataque directo del enemigo, que debemos resistir con autoridad, o una permisión divina que busca nuestro crecimiento espiritual, nuestra corrección o el cumplimiento de un propósito mayor. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti con poder, Él te inquieta para abandonar hábitos destructivos, para comer bien, para hacer ejercicio, para cuidar el templo del Espíritu Santo que es tu cuerpo, pues nuestro cuerpo es morada de Él. Cuando hay depresión, por ejemplo, muchas veces la persona busca un falso consuelo en la comida excesiva, en la gula, porque un espíritu maligno frecuentemente abre la puerta a otro. Raramente andan solos, forman fortalezas, andan de la mano, como una legión,
ira, depresión, tristeza, ansiedad, vicios, gula. Cuando ministramos liberación a alguien, frecuentemente descubrimos que no es solo un espíritu aislado, sino una red de influencias demoníacas. Por eso necesitamos examinar nuestro caminar, nuestras brechas. Recuerda lo que dice la palabra en Cantar de los Cantares: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Son las pequeñas zorras, las pequeñas concesiones, los pequeños pecados no confesados, los pequeños hábitos aparentemente inofensivos, las pequeñas brechas que damos en nuestra armadura espiritual, las que permiten la entrada del enemigo y causan gran estrago. Hay hombres y mujeres de Dios que externamente pueden parecer irreprensibles, que dicen con orgullo: yo no falto a la iglesia. Yo no peco deliberadamente, no cometo adulterio, no miento descaradamente. Pero, en lo secreto, hay pequeñas cosas, áreas no rendidas, pensamientos cautivos, emociones descontroladas que están causando daño, abriendo puertas a la opresión sutil. Por eso, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 13, en aquella oración modelo que Jesús nos enseñó, Él nos instruye a pedir al Padre: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta petición es fundamental. Reconoce nuestra vulnerabilidad y nuestra total dependencia de Dios para resistir las acechanzas del enemigo. Esto significa que es bueno y necesario que oremos por liberación de las tentaciones, por provisión para nuestras necesidades, pero también debemos orar fervientemente para que Dios nos dé fuerza sobrenatural, valentía santa y sabiduría divina para tomar las decisiones correctas en cada encrucijada de la vida, inclusive y especialmente en lo que respecta a nuestro servicio en el ministerio. Hay lugares, amados, donde simplemente no debemos estar, ambientes que son espiritualmente tóxicos para nosotros. Hay trabajos u oportunidades de negocios que, aunque parezcan lucrativos, pueden alejarnos de Dios o comprometernos espiritualmente, y no debemos aceptarlos. Hay ministerios o reuniones de las que no debemos participar si no es el tiempo de Dios o si el Espíritu Santo no nos dirige claramente, pues no todo lo que brilla es oro. Zaqueo, el publicano, como se mencionó anteriormente, era conocido por ser un ladrón, un explotador del pueblo. Ciertamente sabía cómo administrar las finanzas. Probablemente muy bien. Pero cuando Jesús lo llamó, cuando el amor de Cristo lo alcanzó, hubo una transformación genuina y declaró: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». No solo se arrepintió, sino que también se alejó de la fuente de su tentación, se deshizo de aquello que lo ataba. Judas Iscariote, por otro lado, aun andando con Jesús, aun presenciando milagros, aun habiendo recibido autoridad para echar fuera demonios, tenía un problema con el amor al dinero, y, sabiendo que era ladrón, aun así se ofreció o aceptó el cuidar la bolsa, la tesorería del grupo. Se colocó deliberadamente en una posición de vulnerabilidad, cerca de su mayor tentación. Si sabes que tienes una debilidad específica, si estás siendo perseguido o acosado por algún espíritu en un área particular de tu vida, si sabes dónde luchas con más intensidad, sé sabio. Aléjate de esa situación, huye de la apariencia del mal. No des lugar al diablo, no juegues con el pecado. Ora a Dios incesantemente para que Él te saque de ese lugar de peligro, para que Él te conceda dominio propio, para que Él te fortalezca. Recuerda, amado hermano, amada hermana, donde hay una lucha intensa, donde el enemigo más te ataca, es muchas veces precisamente donde Dios quiere manifestar un don poderoso, una victoria rotunda, una unción especial.
La palabra de Dios nos dice en Efesios que Cristo, al subir a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Donde había cautividad, donde el enemigo pensaba tener ventaja, allí mismo Él derramó sus dones y su gracia, superabundante. Declaro ahora mismo, en el nombre de Jesús, que las promesas contenidas en Isaías capítulo 45, versículos 2 y 3, se cumplan de forma extraordinaria y sobrenatural en tu vida. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Yo profetizo sobre ti en este momento, por la autoridad de la palabra, que todas las puertas de bronce que han impedido tu avance espiritual, ministerial, financiero, familiar, que han bloqueado tu entrada en la plenitud del propósito de Dios para tu vida, sean completamente quebrantadas hoy, despedazadas por el poder del Altísimo. Que todo aquello que estaba torcido en tu vida, tus caminos confusos y desviados, comiencen a enderezarse ahora mismo por la intervención divina. Que Dios te revele los tesoros escondidos, las bendiciones secretas que Él ha reservado para ti. En el nombre de Jesús, todo estorbo, toda opresión, todo espíritu inmundo que te está vigilando, te está persiguiendo, intentando intimidarte, sea completamente confundido y avergonzado. Que sus planes malignos contra ti sean frustrados y deshechos. Que el león que te vigila, buscando una brecha para devorarte, sea confundido y ahuyentado. Que la víbora astuta, con su veneno sutil, sea pisoteada bajo tus pies. Que el dragón antiguo, con sus acusaciones, sea avergonzado y silenciado. El fuego consumidor del Espíritu Santo aterriza sobre ti ahora, trayendo liberación profunda, purificación completa y renuevo espiritual. Que toda enfermedad, toda dolencia, todo dolor sea derrotado y expulsado de tu cuerpo. En el nombre de Jesús, por el dedo de Dios, por la autoridad que Él nos ha dado, echamos fuera toda enfermedad, todo espíritu inmundo que intenta afligir tu salud. Vete a tierra seca, a lugares áridos, a tierra infértil, y no vuelvas más. Suelta la salud de mi pueblo, libera esas vidas. Levanta tus manos ahora mismo, donde quiera que estés, pues la gracia de Dios está siendo liberada abundantemente sobre ti. Isaías capítulo 60, versículo 11, declara proféticamente: tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que sean traídas a ti las riquezas de las naciones, y conducidos a ti sus reyes. Dios abrirá para ti puertas de riqueza espiritual, puertas de oportunidad, puertas de provisión. Este es el día que hizo el Señor. Regocijémonos y alegrémonos en Él. No es un día para recibir malas noticias, sino para alegrarnos en las buenas nuevas del Evangelio y en las promesas de Dios. El enemigo se equivocó si pensó que podría detenerte. Confía en el Señor con todo tu corazón, ten paz, pues Él es tu escudo y tu fortaleza. El Salmo 91 es una promesa viva y activa para ti hoy. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ningún mal te sobrevendrá, ni plaga tocará tu morada, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Declaro visibilidad en tus ojos espirituales para ver las estrategias de Dios. Declaro aceleramiento divino en tus finanzas, en tus proyectos, en tus sueños, y que donde hubo tormento y aflicción, comiencen a descender abundantemente los
dones y los frutos del Espíritu de Dios sobre tu vida. Recibe la gracia abundante del Salmo 118 que dice: Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Este es tu día de júbilo, de liberación y de victoria. Te amo en el Señor Jesús y te bendigo en su poderoso nombre. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Shalom, amado hermano, amada hermana. Muchas bendiciones sobre ti y tu casa. Amén y amén.